El gobierno ha aprovechado que la mayoría de la gente estuvo en casa para imponer medidas que afectan a los derechos de las personas y que no tienen nada que ver con la crisis. Por ejemplo, seguir imponiendo el extractivismo en el país. Como si esto fuera poco, el 7 de abril hubo uno de los peores derrames de petróleo en al menos 15 años por la rotura de los oleoductos SOTE, OCP y el poliducto en los ríos Coca y Napo. El desastre se podía prevenir después del hundimiento de la cascada de San Rafael por la construcción de la mega hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, que al filtrar las aguas del río hizo que se produzca un proceso agresivo de erosión. Varios expertos advirtieron al gobierno sobre este fenómeno y el riesgo a las poblaciones e infraestructura río arriba. El gobierno decidió no hacer nada. El derrame afectó indirectamente a alrededor de 120,000 personas y directamente a más de 27,000 en al menos 90 comunidades indígenas que viven en las orillas de los ríos Quijos, Coca y Napo. A estas comunidades no se les advirtió sobre los riesgos que correrían si entraban al río o tomaban agua o alimento de él. Lo descubrieron cuando sintieron el petróleo en sus cuerpos. Estas comunidades no tienen agua potable, dependen de sus ríos y esteros como fuentes de agua para consumo, alimentación e higiene. Es decir, sus vidas dependen de esta agua. Ahora, pensemos en esto en medio de la pandemia, en donde a todas las personas se les recomienda lavarse constantemente las manos. Quizás es por esto que en los cantones en donde continúan los trabajos petroleros es donde hay un mayor porcentaje de personas contagiadas de COVID. El gobierno no alertó a las comunidades ni les brindó asistencia humanitaria. Estas poblaciones quedaron indefensas. El 29 de abril, varias de ellas presentaron un trámite legal llamado Acción de Protección, con medidas que protegen a las personas afectadas y que, según la ley, el Estado debe ejecutarlas lo antes posible para proteger los derechos. Después siguieron afectando a estas comunidades. El juez Jaime Oña atendió la acción de protección casi un mes después de que la solicitaron. Para el colmo, no dijo nada sobre las medidas de protección. En la audiencia, con la autorización del juez, los abogados de las petroleras y el gobierno se han concentrado en alargar y entorpecer el proceso. El juez suspendió la audiencia justo antes de que el Estado y las petroleras presentaran sus pruebas para justificar cómo actuaron. En ese tiempo van a hacer lo de siempre, intentar dividir a las comunidades con promesas y kits de alimentos insuficientes a cambio de que por escrito se comprometan a no hacer ningún tipo de reclamo por el derrame. ¿Qué podemos esperar de un sistema judicial que claramente favorece a petroleras y al Estado? ¿Por qué insistimos en depender de sacar nuestros recursos de la tierra cuando han habido tantos derrames sin consecuencias para los responsables? Parece que no estamos aprendiendo nada sobre la importancia de cuidar a la naturaleza, que es cuidarnos a nosotros y nosotras mismas.